Buenos días, soy la ingeniera Pilar Valencia y seré el moderador de esta séptima sesión de webinars de la serie Cómo integrar la gestión de la energía en mi organización. Desde la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia. Este webinar tendrá una duración de aproximadamente 1 hora. En los últimos 15 minutos se realizará una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las podrá realizar en la sección del mismo nombre que se encuentra ubicado debajo de su menú. En los webinars anteriores se habló sobre los requisitos generales, la política energética y el proceso de planificación energética de acuerdo a la norma ISO 50001-2011, Sistemas de Gestión de la Energía. La planificación energética es un proceso que conduce las actividades que mejoran de manera continua el desempeño energético. Esta incluye una revisión energética que desarrolla una metodología y criterios propios, donde se analiza el uso y consumo y eficiencia de la energía, es decir, el desempeño energético, para identificar, priorizar y registrar oportunidades para su mejora continua. Derivado de lo anterior, se establecen objetivos, metas y planes de acción. A continuación, cedo la palabra al experto en el tema, el ingeniero Lázaro Flores Díaz, actual subdirector del área para la eficiencia energética de la CONUE, donde brinda apoyo técnico a empresas productivas del Estado, realiza auditorías a los sistemas de gestión de la energía, así como capacitación en temas de gestión y eficiencia energética. Muy buenos días a todos. Doy las gracias a la ingeniera Pilar. Arrancamos en el término final de la revisión energética o de la planificación, más bien de la planificación energética, donde nos hablaba de que debemos generar planes de acción como elemento de salida de la planificación energética. Estos tienen ciertos requisitos que me pide la propia norma, que vamos a recordarlos uno a uno para mayor detalle. El primero de ellos son las responsabilidades, es decir, los planes de acción deben tener un responsable, ya sea un área, una persona, un encargado de que se cumplan esos planes de acción. También tiene medios por los cuales se van a lograr metas individuales, es decir, cómo se van a hacer, qué necesito para hacer esos planes de acción. También, como elemento, es un cronograma, los tiempos, es decir, tengo que establecer los tiempos en los que se van a realizar esas actividades, que los va a realizar esos responsables o el responsable. También tengo que decir, mencionar o dejar escrito en algún lado el cómo se va a verificar el desempeño energético, es decir, más bien la mejora del desempeño energético acorde al plan de acción seleccionado o que estoy desarrollando. El último elemento es la verificación del resultado, es decir, llegué al resultado que yo quiero, es correcto lo que yo buscaba, o sea, corresponde lo planeado con lo ejecutado y lo logrado. Entonces, esos elementos, los responsables, los medios, los cronogramas, la verificación del desempeño y la verificación de resultados, son los elementos necesarios para conjuntar un plan de acción. El plan de acción, obviamente, debe estar documentado. Entonces, partiendo de ahí, y que ya habíamos analizado que la revisión energética es un método contenido en un proceso de planificación energética, como bien lo mencionó la ingeniera, pues el elemento de salida son los planes de acción. Ya también hablamos acerca de las oportunidades, de los cuales pueden revisar los webinars anteriores. Entonces, tomando en cuenta que tenemos un plan de acción, también habíamos dicho que este plan de acción es un project management, necesitamos administración de proyectos. Ya identificamos usos significativos, identificamos líneas base, identificamos indicadores, por lo tanto, aquí vamos a poner las buenas acciones que queremos hacer, las buenas prácticas que queremos implementar para poder mejorar mi desempeño energético. Entonces, tomando como elemento lo anterior dicho, pues entramos a una parte que nos habla de la norma, que es la implementación y la operación. En este caso nos vamos a enfocar a la implementación y vamos a leer aquí la primera parte. Y me dice que debo utilizar, y como hemos señalado, como se ha señalado, bueno, utilizamos
o resaltamos los verbos en infinitivo, en este caso utilizar. Entonces es una actividad que tengo que hacer. ¿A quién voy a utilizar? A los planes de acción. Y los otros elementos resultantes del proceso de planificación para la implementación y operación. Esta planificación no me habla más que otra cosa que la planificación energética, es decir, el proceso de la planificación energética. Entonces, primero, los planes de acción, elementos primordiales, donde contengo responsables, medios, tiempos, medios de verificación, etcétera. Los 5 elementos que ya habíamos visto, además de qué otros elementos de la planificación energética necesito utilizar para la implementación y para la operación. Y los otros elementos del proceso de planificación energética, pues es la propia revisión energética, donde me detalla las fuentes de energía, donde me detalla cuál es el uso, consumo pasado, presente, el uso futuro. Eso es muy importante y que hemos observado que algunas organizaciones se les va a hacer la prospectiva o la proyección del consumo futuro, del uso futuro de la energía. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo lo hago? Pues mediante modelos, seguramente modelos matemáticos. Otro elemento súper importante son los usos significativos y, pues, obviamente las oportunidades de mejora que se convierten en algunas de ellas en planes de acción, ya que hay que recordar que estas oportunidades de mejora están identificadas todas, están priorizadas y están registradas. Entonces, conforme yo realice mi planificación estratégica, mi comunicación con mi alta dirección, pues será hacer la evaluación técnico-económica, ambiental, social, los impactos que yo quiera, los criterios que yo requiera para podérselo comunicar a la alta dirección y entonces ellos me lo aprueben y entonces se convertirán esas oportunidades en planes de acción. Para darle seguimiento a los mismos, bueno, y comparar y revisar que sí he logrado o sí tengo un avance, pues está mi línea base, que es mi punto de comparación, y mis elementos de seguimiento, que son mis indicadores de desempeño. Ahora, una vez que yo tengo cuantificados esos indicadores, esos planes de acción, ya hice esa evaluación, pues yo establezco esos objetivos y esas metas que yo quiero. Y para llegar a ello, bueno, pues está la parte de implementación, ya que será elemento, los planes de acción, son elementos, los voy a utilizar, como lo señala la norma, voy a utilizar esos planes de acción y los otros elementos del proceso de planificación energética para la implementación y la operación. Entonces, una vez descrito esto, bueno, pues podemos avanzar en el tema de qué es la implementación, cuáles son los elementos de implementación. Ok, me dice que la organización debe asegurarse, ahí es un verbo muy fuerte porque debo asegurarme, o sea, no hay sin lugar para los débiles, de que se va a hacer, debo asegurarme, de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, relacionada, aquí aparece algo que habíamos visto, los usos significativos de la energía, sea competente. Entonces estamos hablando de la competencia, tomando como base educación, formación, habilidades o experiencia adecuadas. Okay, entonces, aquí hay dos temas importantes. El asegurarse, hay dos elementos importantes que observamos aquí, el asegurarse, la parte de adecuadas, ¿no? Acerca de la competencia. Entonces, tengo que asegurarme sobre la competencia y esta debe ser adecuada. Entonces, hay que recordar que la norma siempre nos dice el qué hacer, no nos dice el cómo hacerlo. Y aquí el tema importante, bueno, es cómo me voy a asegurar. Ok, los elementos, el principal elemento de entrada para yo poder asegurarme, pues es analizar los perfiles, las descripciones de puesto de estas personas que intervienen en la gestión de la energía. Es decir,
el equipo, como primer momento, pues el equipo de gestión de la energía, y que este equipo tiene un representante o un líder, como lo habla las nuevas estructuras o la nueva estructura de alto nivel. Aquí es muy importante, entonces, ¿qué es la educación? ¿Qué es la formación? ¿Qué son las habilidades? ¿O qué es la experiencia adecuada? Y eso es otra palabra importante que debemos analizar. Lo adecuado es lo que me corresponda a mí como organización, lo que me compete como organización. Entonces, vamos a definir primero en el tema ISO, ¿qué es la educación? Bueno, pueden tener licenciatura, maestría, preparatoria, secundaria, primaria, la educación. La formación, pues necesitan alguna especialidad en energía, en ambiente, en mejora del desempeño. Las habilidades, y aquí hablamos de liderazgo, gestión, análisis, experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado en el trabajo, en la optimización de procesos, en mantenimiento, en operación, en instrumentación, en las diferentes áreas? Y aquí es muy importante analizar que la nueva estructura, al menos para calidad en su versión 2015, y lo que es la nueva estructura HLS, bueno, habla nada más ya de 3 elementos: la educación, la experiencia y la formación. ¿Ok? Las habilidades las integra en el tema, algunas en el tema de formación y algunas en el tema de experiencia. Es decir, muchas veces hay que formarte ciertas habilidades, hay que proporcionarte cierta capacitación para que formes o desarrolles esas habilidades, y en ocasiones las habilidades las desarrollas a través de la experiencia. Ahora, esto no influye en el hecho de que podamos incorporar a una nueva estructura y que en realidad ya viene así en la nueva 50001 que saldrá por ahí del 2019, pues ya está contemplado también la misma estructura. Entonces no hay realmente de qué preocuparnos por eso. Nada más es tomar el dato, que ahorita los dividimos de esa manera, pero sin embargo, pues es una excelente manera de prevenir lo que viene hacia adelante. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, pues definimos qué educación es necesaria para el equipo, al menos para el equipo que forma parte del equipo de gestión de la energía, qué formación es necesaria, es decir, qué debemos proporcionarle, qué habilidades son las necesarias. ¿Ok? En el siguiente parte de este requisito, ya me habla de este punto. La organización debe identificar, ok, entonces debe identificar las necesidades de formación, o sea, un punto en específico acerca del control de sus usos de energía significativos, acerca de sus usen, y con la operación de su sistema de gestión de la energía. Entonces aquí hay 2 elementos. Por un lado está la operación del sistema de gestión, y por otro lado está el control de los usos significativos de energía. ¿Ok? Entonces, para ello, pues es importante saber qué necesito, qué requisitos, qué formación básica yo puedo identificar para ello. Bueno, eso sí, les podemos dar una ayuda en términos de qué conocimientos son necesarios. Bueno, hablamos de los principios de sistemas de gestión de la energía. Entonces, tenemos que conocer acerca de los requisitos de la norma, cómo leer la norma, cómo interpretar la norma, cómo la interpreto para mi organización, la norma ISO 50001. Esto me habla de los principios de los sistemas de gestión. ¿Ok? Tenemos terminología específica de energía, es decir, tenemos que conocer acerca de lo que es un uso significativo, por ejemplo, hablando en términos de la norma, cuáles son los criterios, cuáles son los métodos, y si hablamos ya de manera técnica, pues qué es entalpía, qué es exergía, qué es
son todos estos elementos, ¿no? ¿Qué es el factor de potencia? ¿Qué es calidad de la energía? Toda esta terminología que utilizamos tanto en sistemas eléctricos como en sistemas térmicos. Y que, pues, obviamente, alguno de los dos será un uso significativo de energía. También otra cosa importante, pues, entender las leyes físicas, los principios básicos de la energía, cómo fluye la energía, cómo es este proceso de conversión energética, pues desde el aprovechamiento, desde la fuente. Una parte importante en la planificación energética era la identificación de las fuentes de energía. Entonces, entender cuáles son esas fuentes de energía, cómo se comportan, bajo qué leyes físicas se rigen, es decir, por ejemplo, la primordial y la reina de todas, la energía no se va a crear ni se va a destruir, solamente se va a transformar. Entonces, ese es el principio básico de todo y de la eficiencia. O sea, saber dónde estamos consumiendo, para eso cuantificamos el consumo energético, para poder saber y explotar pues, al máximo y reducir las pérdidas de energía durante todo el flujo, desde la entrada hasta la salida, para una mayor producción o proporcionar mucho más servicios. Entonces, leyes físicas como primera, segunda, ley cero de la termodinámica, leyes de corrientes, leyes de voltajes, todas aquellas que hablen de sistemas térmicos, sistemas eléctricos, ¿no? Leyes físicas. También tenemos que conocer acerca de requisitos legales y otros relacionados con la energía. Y estos otros relacionados con la energía, hablando específicamente del sistema 50001, pues es acerca del uso, del consumo, de la eficiencia energética de mis equipos, de mis sistemas, de mis procesos, de mi planta. ¿Y qué tienen que ver con los requisitos legales? Bueno, pues es la necesidad o la restricción que yo tengo en cuanto al uso de la energía, es decir, si tengo alguna restricción en cuanto a algún energético, en cuanto a algún nivel de consumo de energía, es decir, una cantidad específica de energía, o cumplir con estándares mínimos de desempeño, y que pues ya hablábamos también en la parte de requisitos legales, acerca que aquí en la comisión, pues uno de los programas más exitosos, pues es el programa de normalización, con alrededor de 30 normas y que todavía nos faltan. Pero de ahí pues también están las leyes, están los contratos, los reglamentos de construcción, por ejemplo, algunos contratos de desempeño y regulaciones de corporativo. Muchas veces estamos haciendo eficiencia energética o estamos proporcionando cierta información al corporativo y eso tiene que ver mucho con nuestros niveles de consumo energético, con alguna restricción que nos pone el propio corporativo. Entonces, tenemos que conocer todos estos requisitos legales. También tenemos que conocer acerca de indicadores, líneas base, variables relevantes y factores estáticos. Y para eso tenemos una norma bien interesante que es la ISO 50006. La ISO 50006 me habla de todo un proceso, una metodología para poder establecer a un nivel adecuado esos indicadores y generar esa línea base que va a ser mi punto de referencia. Y aquí pues también estaríamos o debemos hablar de estadística. Debemos hablar de cómo modelar ciertos comportamientos, saber si me afecta de alguna manera, no sé, el clima, el tipo de materia prima, el tipo de producto, el tipo de maquinaria, la cantidad de agua, la temperatura del agua, la presión atmosférica, es decir, todas las variables relevantes que me puedan llegar a afectar, en dado caso, mi comportamiento en cuanto a mis indicadores y que seguramente se va a ver reflejado cuando yo la compare con mi línea base, ¿no? Entonces, esto es muy importante que analicemos un poquito más a detalle. La 50006, eso nos da una idea de cómo hacer estos modelos, qué tipos de modelos hay, modelos indicadores simples, indicadores, hablábamos hasta de indicadores ingenieriles o más bien de modelado o simulaciones, donde ya tengo toda una proyección, todo un modelo de cómo es el comportamiento y cómo va a ser ese comportamiento de mi consumo energético en un futuro, ¿ok?
También están los sistemas energéticos, y aquí hablamos de todas las tecnologías que utilizamos en nuestros procesos o en nuestros sistemas. Es decir, si tenemos calderas, si analizamos una caldera por un método directo o un método indirecto, y después tenemos que pues, analizar todo el sistema completo, todo el sistema de distribución de vapor hasta el punto de uso. También en la parte eléctrica, pues saber si tengo un sistema de aire comprimido, qué tipo de refrigerante utiliza, si necesita una purga, si no necesita una purga. Esto, pues obviamente vamos a analizarlo en el tema de controles operacionales. Para generar esos controles operacionales, pues tengo que fortalecer esos conocimientos a mis operarios. Porque una cosa es, adelantando un poco, pues una cosa es darle mantenimiento, que eso lo tenemos que hacer sí o sí, porque si no hay una baja en la eficiencia del equipo. Y otro elemento, pues es cómo lo va a operar. O sea, qué criterios, qué parámetros, pero eso será tema de un siguiente webinar. Entonces, estos sistemas energéticos, pues hablamos de motores, ya hablamos de sistemas de aire comprimido, sistemas de generación de vapor o de recuperación de vapor. También lo que existe mucho en la industria son elementos de iluminación, son los propios procesos que existen dependiendo del sector, los procesos particulares de cada sector, o sea, el sector alimentos, el sector manufactura, el sector textil, el sector acero, etcétera. También, por ejemplo, dentro de los sistemas energéticos o que utilizan energía, pues los sistemas de refrigeración, los sistemas de calefacción, los sistemas de aire acondicionado, etcétera. Entonces, todos esos elementos, pues obviamente, si alguno de estos sistemas energéticos resulta, después de mi planificación energética, que es un uso significativo, pues suena lógico que yo tengo que fortalecer las competencias o tengo que formar en términos de cuáles son esas buenas prácticas en los sistemas de distribución de vapor. Cuáles son las buenas prácticas en los sistemas de distribución de vapor. Cuáles son esas buenas prácticas en el uso de motores de tal a tal rango. ¿No? ¿Cuáles son esas buenas prácticas en los generadores de energía eléctrica, etcétera? Entonces, eso hablamos de los sistemas energéticos. Y después vienen dos muy importantes, la medición y la verificación y el seguimiento de datos energéticos. Y eso tiene ya relación directa aquí con los indicadores de desempeño energético, porque me van a ayudar a darle seguimiento a ciertos datos energéticos a través, pues obviamente, de los indicadores y de la formación de esos indicadores. Un elemento importante de los indicadores de desempeño energético, y que vale la pena recordarlo en este momento, es que el indicador está formado por algún elemento cuantitativo de energía. Es decir, puede ser la pura energía, los kilowatts hora consumidos, los gigajoules consumidos. Eso puede ser un indicador o algún otro modelo o un cociente, es decir, la cantidad de energía utilizada entre el elemento de salida de un proceso, de un sistema o de mi propia producción o servicio prestado. ¿Okay? Entonces, le debo dar seguimiento a esos datos energéticos que van a conformar a mis indicadores, y obviamente eso trae consigo de manera intrínseca, pues, las variables relevantes y esos factores estáticos que yo ya analicé. ¿Ok? Entonces, eso hablando en términos, ok. Y el otro elemento que no he olvidado es la medición y la verificación. Es decir, una cosa es que le esté dando seguimiento, yo vaya cada cierto tiempo a hacer un levantamiento de datos, y otra es que a lo mejor hago de una muestra o en un tiempo determinado voy a hacer una medición puntual. Y no solo me tengo que conformar con eso, tengo que hacer lo posible para generar calidad en ese dato medido, y eso lo hago a través de un proceso llamado verificación. Y la verificación no es otra cosa más que la constatación, la ratificación de que lo que yo estoy midiendo es correcto. ¿Ok? Le voy a dar calidad a ese dato obtenido. Y para eso, pues existe y está señalado aquí, pues otra norma, que es la 50015.
Ahora, aquí valdría la pena resaltar algo muy importante, que independientemente que cambie 50001 a una estructura de alto nivel, estas dos normas, tanto la 50006 como la 50015, van a cambiar hasta el momento que salgan nuevas metodologías o que se generen nuevos procesos, nuevos criterios para establecer la medición, la verificación o la creación de indicadores. Es decir, estas normas prácticamente son permanentes, nada más hay que estarlas actualizando, obviamente, en el contexto internacional. Por lo tanto, el utilizar estas normas independientes hasta 50001 es posible, al igual que la 50002. ¿Ok? Entonces, recordamos la 50002 era para auditorías energéticas, así que eso nos ayuda para completar, o a lo mejor es una opción para el proceso de la planificación energética. Entonces, eso es muy importante, que independientemente que cambie la forma de 50001, que va a ser más allá un cambio de fondo, va a ser un cambio de forma de cómo se estructura el sistema de gestión, pues estas dos que les presentamos adicional a la 50002, pues prácticamente permanecerán y solamente requerirán una actualización muy pequeña. Entonces, los conocimientos, entender lo que son los sistemas de gestión de la energía, para eso tengo 50001, los requisitos, leer los requisitos, entenderlos, analizarlos y repartir las actividades entre todo el equipo de gestión. Después, que entendamos cuáles son los principios básicos de energía, qué es lo que rige el flujo de la energía, desde su entrada a mi organización, a través de todos mis procesos, hasta la salida y los desperdicios que tiene esta para hacer más eficientes mis procesos, o más bien el aprovechamiento. Y todo eso se rige pues mediante leyes físicas, y para entender las leyes físicas y los principios de los sistemas de gestión, pues tengo que entender terminología. Tengo que hacer un arduo trabajo en entender a qué se refiere la norma, y cuando hablo con un especialista, a lo mejor en energía térmica, pues qué me está queriendo decir cuando me habla de exergía, por ejemplo. Requisitos legales y otros relacionados con la energía, ¿no? Aquellos aplicables a mi proceso, mis indicadores, mis sistemas energéticos, medición y seguimiento de datos, todo ese proceso, todo esto, todos estos últimos, pues hablamos de estadística, hablamos de metodologías, hablamos de procesos, ¿ok? Entonces, una vez entendiendo eso, pues es acerca de los conocimientos básicamente de los usos significativos de la energía. Y para el control del sistema de gestión de la energía, o sea, ya también hablamos de principios de los sistemas de gestión y de los sistemas de gestión de la energía. Tenemos que hablar del trabajo en equipo, tenemos que hablar de documentación, tenemos que hablar de la administración básica de proyectos, hablábamos de los planes de acción, de las oportunidades de mejora, pues una muy buena oportunidad de mejora pues es la optimización de procesos, de planificación estratégica. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar acerca de cómo visualizamos la mejora del desempeño energético a largo plazo. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. En cuestión de análisis de riesgos, aquí hablamos ya de cómo voy a mitigar riesgos, y hablaremos un poquito más de este tema en la parte de controles operacionales. Cómo interviene el análisis de riesgos en el sistema de gestión de la energía. ¿Ok? Y que obviamente es tema primordial en la estructura de alto nivel. ¿Ok? En cuestión de auditorías, ¿no? Entonces tengo que prepararlos en ISO 19011, en 50003, y voy a hacer auditorías de primera, segunda, tercera parte. Este es un tema completo que vamos a dar porque es parte de los requisitos de la norma. Si son auditorías de internas, si son externas, y obviamente de la comunicación, que ahorita lo vamos a tocar. Entonces, todos estos elementos, todos estos conocimientos, toda esta gama de conocimientos son conocimientos mínimos recomendados, no son que me pida la norma, son conocimientos que hemos nosotros ya con la experiencia analizado que son necesarios para el control del sistema de gestión de la energía.
¿Ok? Entonces, tener buena comunicación, abrir canales de comunicación, la parte, a lo mejor hasta de inteligencia emocional, del trabajo en equipo, de cómo generar documentos claros, coherentes, de cómo se administran los proyectos, es decir, la generación de proyectos, la evaluación de proyectos, la optimización de procesos. Entonces, todo esto son conocimientos que debo tener como equipo de gestión, a lo mejor hasta como líder del equipo de gestión, y sobre todo si quiero ser auditor de un sistema de gestión, porque también de este lado ya habíamos hablado de la medición y la verificación, y eso habla del desempeño energético, ese tema es cuantitativo. ¿Okay? Entonces, el último punto que me pide en tema de competencia la norma, pues habla acerca de que la organización debe proporcionar la formación necesaria o tomar acciones para satisfacer estas necesidades y que deben mantenerse los registros necesarios. Y esto, vamos un poquito más arriba, ¿no? En términos de, la organización debe identificar, ok, entonces, con base en la educación, la formación, las habilidades, la experiencia, yo identifico en mis descripciones de puesto cómo intervienen con mis usos significativos y con mi control de mi sistema de gestión. Y entonces, ya que lo identifiqué, pues tengo que proporcionarles la formación necesaria si es que no la tengo. ¿Ok? Entonces, y pues deben mantenerse los registros apropiados. Entonces, aquí es algo bien interesante. ¿El registro de qué? ¿Es el registro de la proporción, de que yo proporcioné la formación? ¿O es el registro de la identificación? ¿O es el registro de qué es ese registro? Pues aquí nada más me habla de registros apropiados. Entonces, básicamente es de todo el requisito. Desde cómo yo ya modifiqué mis descripciones de puesto, con quiénes van a participar en mi equipo, o de la formación que yo les estoy dando a ese equipo o a esos elementos que intervienen en el control de mis usos significativos de la energía, y pues obviamente de la operación del sistema. Y si hablo de operación del sistema, pues otra vez vuelvo a hablar del equipo, vuelvo a hablar de la gente que genera la documentación, que verifica, es decir, de los auditores. ¿Ok? Entonces, todas esas competencias las debo identificar. ¿Ok? Ya en términos más, a lo mejor un poquito más gráficos, tenemos competencias, operación, control de usos significativos de sistema de gestión, competencias en términos de educación, formación, habilidades, experiencia. Debo dejar el registro de todo ello. ¿Qué elementos de formación? Bueno, pues ya veíamos para la parte de los usos significativos, la estadística, los requisitos legales, la medición y la verificación, etcétera. ¿Qué habilidades? Bueno, en términos de gestionar la energía, pues hablábamos de documentación, generación de documentación, administración de proyectos, optimización de procesos, ¿no? La identificación de dónde están esas áreas de oportunidades, eso también puede ser una habilidad muy interesante. Ok, entonces, y esto lo podemos dejar por niveles. Esta gráfica, si no mal recuerdo, la pueden encontrar en el manual para la implementación de un sistema de gestión de la energía. En su primera y segunda edición seguramente está ahí, donde, bueno, están los niveles, ¿no? Primer nivel, el representante; segundo nivel, el integrante; tercer nivel, encargado de aplicar los planes de acción. Y esto va, pues, cuando yo comienzo este proceso de implementación del sistema de gestión. Obviamente, habrá algunos otros niveles que yo necesitaré, porque todos intervenimos y todos consumimos energía. Entonces, cuando esto se vuelva una cultura organizacional, pues tendré que tener una capacitación transversal en cuanto a la sensibilización sobre el contexto de la gestión de la energía, es decir, sobre cómo interviene eso en la energía. El control uso de la energía, ¿no? Y eso es importantísimo porque es el punto siguiente, donde otra vez me habla de que debo asegurarme. ¿Cómo me voy a asegurar? O sea, eso es una palabra, bueno, al menos para mí es una palabra muy fuerte. O sea, ¿cómo te aseguras? O sea, debes estar, el asegurarse es el estar 100% que todo se va a hacer, ¿no? Entonces, que todos van a conocer la importancia de la conformidad con la política energética. O sea, no solo es repartir tarjetitas, estas clásicas tarjetitas
donde ponemos nuestra política energética o nuestra política de calidad, nuestra política ambiental, las repartimos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene esas tarjetitas en la organización, pero realmente podemos asegurar que conocen su importancia, o sea, conocen qué es la política energética. Es un tema, pues, hasta de comunicación, ¿no? que es el último tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero sí el asegurarme, bueno, con la evaluación a lo mejor, que yo evalúe, que yo verifique, pues a través a lo mejor de cuestionarios, de entrevistas, de si se entiende qué es la política energética. También es importante, bueno, obviamente las funciones, las responsabilidades y autoridades para cumplir los requisitos del sistema. Es decir, cuando yo tengo mi cronograma de actividades, pues cuáles son las responsabilidades de cada quien dentro del sistema de gestión y, muy importante, si yo tengo un plan de acción, si yo soy el responsable de un plan de acción o de una mejora del desempeño energético, pues obviamente debo tener conocimiento de que pues es mi función, es mi responsabilidad y qué autoridad tengo para hacerlo. Y esto es muy importante, beneficios de la mejora del desempeño energético. Es decir, ¿qué me deja esto de mejorar mi desempeño energético? Como organización, ¿qué beneficios obtengo aparte de los económicos, aparte del impacto que yo genero a la sociedad, que pues me van a voltear a ver con ojos de wow, qué bueno que estás ahorrando energía, por lo tanto estás mitigando gases de efecto invernadero, ese impacto social que transmites hacia que no solo se quede en la organización, sino que trascienda hacia la sociedad en general, ¿no? Y pues obviamente acerca del comportamiento, ¿no? Al comportamiento, cómo contribuyen a alcanzar los objetivos energéticos y metas, y sobre todo el comportamiento y sus consecuencias. ¿Ok? Entonces, y habla de procedimientos específicos, es decir, sobre la planificación, sobre todos los procesos que yo genero para gestionar mi energía. Entonces, estos elementos son muy importantes para que yo comience a gestionar la energía y a comunicar la energía, a sensibilizar acerca de cómo afecta todo esto. Todo esto es cuestión de impacto. Impactos financieros, impactos ambientales, impactos sociales, todos aquellos elementos que yo necesito comunicarle. Y aquí, más allá de asegurarme, pues tengo otro requisito que es la comunicación. Aquí tiene 3 párrafos. De comunicación solamente me habla de 3 párrafos la norma. Entonces, los primeros 2 hablan de comunicación interna. Y entonces, si nos damos cuenta, aquí se ligan internamente la información relacionada con el desempeño energético. Y en cuestión de sensibilización, como lo llama la norma, toma de conciencia, bueno, pues me hablaba de los beneficios de la mejora del desempeño energético. Entonces, yo puedo ligar esta comunicación interna con los beneficios de la mejora del desempeño energético. ¿Para qué? Para que yo pueda generar esta confianza para que la gente, tanto de manera interna, como la que trabaja de manera interna, pero que no es precisamente de mi organización, en esto habla o en nombre de, pues me puede hacer comentarios o sugerencias para la mejora del sistema de gestión, y si hablo del sistema de gestión, pues también hablo del desempeño energético. Entonces, esta sensibilización, esta toma de conciencia de la que habla la norma, pues es importante ligarla totalmente con la comunicación interna. ¿Ok? Pero esto no queda ahí. También me habla de comunicación externa, que es la última parte, y esa comunicación externa, pues me habla acerca de si debo decidir o no comunicar de manera externa acerca de mi política energética, acerca de mi desempeño, o acerca de mi sistema de gestión. Y aquí, esto sí es un requisito importante, pues es dejar en claro la decisión, y la recomendación es por qué. Ahora, ¿qué comunicar y cómo comunicar de manera general? Bueno, debo saber qué comunicar, a quién le voy a comunicar, cuándo voy a comunicar, cómo voy a comunicar y quién va a ser el responsable de comunicar. ¿Ok? Y esto no lo tomo más que de
la nueva ISO 9001 en su versión 2015. Y un elemento importante o recomendación, pues es apoyarnos de eslogans, de campañas de sensibilización en términos generales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno muy bonito: ahorra energía y gana dinero con un sistema de gestión. El cómo voy a empezar a envolver a la gente en tema de sensibilización, y estoy cumpliendo también con el tema de comunicación. ¿Ok? También, bueno, existe, ¿no? El ahorrar energía es compromiso de todos, súmate al programa. ¿Qué programa? Pues el programa donde se va a implementar el sistema de gestión de la energía. Ya casi estamos cerrando, entonces, haciendo un repaso general desde los requisitos generales, donde establezco mi alcance, mi límite, mi política energética, mi equipo de gestión, todos los elementos de contexto organizacional. Pues eso también sería importante, algunos elementos de ello comunicarlos, como la política, el alcance, hasta dónde va a abarcar, de la planificación energética, comunicar acerca de los objetivos, del resultado que me arrojó la planificación energética, cuáles van a ser mis objetivos, cómo los voy a hacer, que esos serán mis planes de acción. Y entonces ya comencé a cumplir con la parte de implementación y operación. La otra, pues, era reforzar toda esta competencia que ya hablábamos acerca de los propios requisitos, la propia optimización de procesos, la identificación de oportunidades de mejora. Aquí hay algo muy importante y sí me gustaría mencionar, que es, pues, esto, la parte de competencia, la parte de comunicación, se pueden hacer desde el inicio del proceso que yo quiero para implementar o incorporar mi sistema de gestión de la energía. Eso es muy importante que lo conozcamos. Entonces, tal vez yo comienzo a dar cursos sobre requisitos, yo comienzo a dar cursos sobre qué es un diagnóstico energético para que dentro de mi organización podamos hacer el diagnóstico energético. Yo comienzo a dar cursos sobre sensibilización, sobre la importancia de la eficiencia energética, o si ya lo quiero llevar más allá, sobre tal cual el desempeño energético. Saber qué es el desempeño energético, a lo mejor sin hablarle a mi organización sobre 50001, y conforme pase el tiempo, pues vamos a poder observar que pues esto se va a ir adoptando de una manera más suave, ¿no? Se va incorporando. Ok, entonces, más o menos estamos por pasar a la sesión de preguntas. Ya casi por último, pues en cuanto al avance que tenemos en este proceso, en esta serie de webinars, donde con mucho gusto les podemos compartir ya los temas siguientes. Si no mal recuerdo, el tema siguiente es acerca de controles operacionales, que son medidas de bajo costo o nulo costo. Es decir, vamos a compartirles una pequeña metodología acerca de cómo generar estos controles operacionales, que deben ser las primeras oportunidades de mejora y deben estar así en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así las primeras 10 en el top 10, de las oportunidades de mejora. Es decir, tengo que tener al menos 10 planes de acción, ¿no? Eso sería muy, muy bueno. Entonces, si nos damos cuenta, pues ya estamos poniendo en práctica los planes de acción, ¿no? Ya pasamos todo este proceso tortuoso de planificación, de generar mi diagnóstico, de entender qué me está pidiendo, por qué me pide tantos elementos la planificación energética, para llegar a una simple administración de proyectos. Bueno, pues es simplemente para que tengas información real basada en hechos. ¿Okay? Uno de los principios de la gestión es la toma de decisiones basada en hechos. Entonces, tengo que hacer toda esa planeación para tener los suficientes datos para poder tomar acciones. ¿Okay? Si no, pues cuando vengan la rendición de cuentas, pues ahí va a estar lo bueno. ¿Ok? Entonces, damos paso a la lectura de las preguntas. Espero que existan muchas, para que podamos con mucho gusto contestarlas. De todos modos, mis teléfonos, bueno, de todos los compañeros aquí, de la ingeniera Pilar, del ingeniero José Luis, del ingeniero Vicente, pues están ahí, y de un servidor, ¿no? 1243. Y pues no sé si existan preguntas. Gracias por su atención. Vamos a dar lectura a las preguntas. Diana Castadeñeda nos dice, ¿qué ventajas me puede dar el comunicar la política al exterior de la organización? ¿Qué ventajas te puede dar comunicar la política? Pues
Pues una, que vas a poder presumir que tienes un sistema de gestión y que estás contribuyendo al aprovechamiento de la energía, es decir, a un desarrollo sustentable, y eso te llama clientes. Eso, ese tipo de cuestiones mercadológicas, más allá de comunicar en sí tu política, es que comuniques que tienes un sistema de gestión, y cuando te cuestionen, mira, tienes un sistema de gestión, a ver, ¿cuál es, cómo me puedes demostrar? Pues mira, tengo una política energética firmada por mi director general, y ahí ahí va a estar interesante, ¿no? Entonces es cuestión mercadológica. ¿Alguna otra? Nos pregunta David San Pablo, ¿cuál es el tiempo mínimo para la implementación de la norma ISO 50001? El tiempo mínimo. Ok, está interesante. Pues el tiempo mínimo, tendríamos que hablar pues del tiempo mínimo de maduración del sistema de gestión y de incorporación de todos los documentos, de todos los procedimientos a los procesos de la propia organización. Entonces creo que un tiempo mínimo pues podría ser 6 meses, más o menos, en lo que sobre todo si ya tienes otros sistemas de gestión, o sea, tienes calidad, tienes ambiental, tienes seguridad. Entonces, eso querrá decir, pues, que lo vas a incorporar de manera muy rápida, pero aún así el sistema debe madurar. Entonces, yo le daría de unos 6 a 8 meses, y ya tienes todos los registros que te corresponden, y que será tema también a tratar, tema importante a tratar en una sesión webinar, los documentos que nosotros hemos identificado como obligatorios, pero que también existen otros que son necesarios por la organización, y obviamente algunos de esos documentos requieren registros generados. Entonces, una vez que generes esos registros, el tiempo que tardes en generar esos registros, esa evidencia para poder demostrar que ya tienes estructurado un sistema de gestión, pues te llevará unos 8 meses. Así, si te apuras, le metes cuarta, quinta y sexta para saltar. Entonces, te vas de tercera a sexta, muy revolucionado, pues tendrás unos 8 meses. El tiempo ideal esa es su opinión personal, el tiempo ideal para la implementación de un sistema de gestión es de 10 a 12 meses. Más allá de 12 meses, la gente se aburre, la gente se desespera de no ver resultados. Menos tiempo se generan básicamente sistemas documentales. Entonces creo que es importante darle esta pausa, estos tiempos adecuados, y eso pues te lleva en un año, ¿no? Que es pues más o menos un año productivo que te podría llevar. Okay. Nos pregunta Luis Girón si puede poner el cuadro de conocimiento por niveles para explicar qué conocimiento debe tener cada nivel. Entiende que no a todos los niveles se les debe dar toda la gama de conocimientos. No es requisito, hay que entender que esto es, o sea, lo que me dice la norma es que tengo que identificar el conocimiento o la competencia adecuada, ¿ok? Sin embargo, bueno, si tú le quieres enseñar a todos a controlar la caldera, no es malo, o sea, no hay que ponernos restricciones en cuanto a eso. Hay que hacerlo de manera paulatina, a lo mejor, o sea, a lo mejor buscar en otro tema, ¿no? O sea, aquí es un tema de no todo, ¿no? Esto es una recomendación. O sea, la recomendación es que todo mundo sea sensible al desempeño energético, al sistema de gestión. De ahí, pues obviamente les vas a generar más conocimientos, ¿no? Por eso lo dividimos así, porque este es un proceso de implementación del sistema. Pero vas a ir identificando más y más necesidades, y a lo mejor a lo mejor el gerente de mantenimiento, que no es lo mismo que el fogonero, les das el mismo nivel y los pones al mismo nivel de conocimiento, y eso te va a ayudar a controlar mejor tus calderas, por ejemplo. Entonces, sí es importante esa parte. Nos comenta Gerardo Enrique, nosotros ya tenemos estructurado nuestro sistema en enfoque de alto nivel. Tú nos comentaste que tanto la norma ISO 50006 como la 50015 no se modifican. Pero, ¿qué pasa si es que innovamos en algunos o varios indicadores de desempeño que afectan su medición propiamente? Ok, eso está excelente. El enfoque de alto nivel. El enfoque de alto nivel no es más que forma, no es fondo. Ahora, tanto 50.006 como 50.015, pues van a sufrir ciertos cambios en cuestión de, a lo mejor, por ejemplo, la parte de normalización de la línea base, a lo mejor
enfocarlo un poco más la metodología. Y al final, si no generan una innovación, pues qué mejor que nos la comuniquen para poderla transmitir al Comité Internacional y que eso se vuelva parte de los nuevos requisitos, tanto de 50.001 como de las otras normas de apoyo. O sea, hay que recordar, son normas de apoyo que nada más nos sirven pues para generar estos procesos que yo necesito hacer para obtener mi línea base, para obtener mis indicadores y darle seguimiento. O sea, no son, digamos, sí es el estado del arte en este momento en cuanto a indicadores, en cuanto a líneas base, en cuanto a medición y verificación, pero si tú ya descubriste otra cosa, pues por favor compártenlo. Alejandro Tessim, ¿cuándo pasará la norma ISO 50001 a la estructura HSL? La HLS no pasará, ya está pasando. Entonces, ¿cuándo se publica la nueva versión? Seguramente para 2018 o hay una alta probabilidad que sea en 2019. Aurelio Rodríguez nos pregunta, además de los oficios y folletos informativos para sensibilizar internamente a todo el personal acerca del programa, ¿qué otro medio nos recomiendas para impactar más? Híjole, aquí hay un montón de cosas, eso sí es bien interesante. Por ejemplo, hemos visto lonas donde se hacen campañas, de hecho hay semanas de la gestión, hay semanas de la gestión de la energía, hay semanas de gestión de la seguridad, hay semanas ambientales, hay jornadas ambientales también. Entonces, por ejemplo, en un tema particular de la política, hasta que no se aseguren, o sea, el equipo de gestión, hasta que no asegure que toda la empresa o las personas a las que entrevista ya tienen conocimiento de la política, les deja firmarla y después la ponen así en la entrada mejor de la planta o en la entrada donde ya están los procesos y, mira, ya ahí está mi firma. Entonces, quiere decir que, mira, yo pasé por todo esto. Entonces, es bien interesante. Las metodologías, o sea, campañas completas, incorporarlo a la propia inducción. De hecho, muchas empresas ponen ya en estos procesos de inducción, cuando tú vas y eres nuevo en una empresa, mira, la empresa es tal, tiene tales sistemas. Uno muy importante es el sistema de gestión de la energía. Y mira, esta es su política, estos son nuestros indicadores, con esto le damos seguimiento. Tú vas a trabajar en el área de calderas o en el área de compresores, por lo tanto, tú vas a tener que ver con un uso significativo, por lo tanto, y así. Entonces, ya desde ahí empiezas, wow, ¿no? O sea, está bien estructurado esto. Entonces, hay un montón, o sea, cualquier elemento que tú conozcas se puede adaptar bien fácil a la parte de energía, o sea, herramientas en línea, campañas, publicidad, eslogans, hasta botargas han hecho, entonces hay mucho de dónde cortar. Nos comenta Jesús Hernández, nosotros estamos buscando una casa certificadora que nos certifique en ISO 50001 y C, pero no encontramos en México. ¿Saben de alguna? Del Superior Energy Performance, ok, seguramente, bueno, eso debe estar acreditada por ANAP, y eso es en cuestión de Estados Unidos. Entonces, tendrá que ser una casa certificadora que tenga alguna sucursal aquí en México. Me parece que DECRA, no recuerdo otra. Si quieres, mándame un correo y te digo dónde buscar y cómo hacer ese enlace. Sí tiene que estar identificada y sobre todo, bueno, aquí la ventaja es que ya hay algunos auditores en cuestión del CEP en México. Entonces, a lo mejor te va a bajar un poco el costo. Ahora, es muy importante que si le vamos a entrar al Superior Energy Performance, ya debes de haber demostrado así específicamente el ahorro, porque ya va la certificación y aparte una verificación de la mejora de tu desempeño energético. Entonces, es importante eso. Pero sí te comento, mándame un correo, no seas malito, a lazaro.flores@conue y me encargo de hacerte el contacto, y si no, pues hacemos el contacto directo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, que son los que llevan el programa, sin mayor problema, para que te orienten un poquito más con respecto a eso. Carlos Octavio Rivera, ¿sabe usted si existe la tendencia por parte de la Secretaría de Energía u otra dependencia gubernamental de hacerla obligatoria la implementación de un sistema de gestión de la energía? Bueno, hay una tendencia, no solamente de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional para la Suficiencia de Energía, hay una tendencia a nivel global de gestionar la energía. O sea, se pretende que
existan 50,001 certificados en pocos años. Entonces, la meta es muy ambiciosa, no es una tendencia local, es una tendencia global. Ahora, en cuestión de hacerla obligatoria, está en las disposiciones oficiales para la Administración Pública Federal, que flotas, instalaciones industriales y flotas vehiculares implementen sistemas de gestión de la energía como tema. Ahora, en cuanto a la parte privada, bueno, está la parte de acuerdos voluntarios, donde uno de los elementos es, si tienes un sistema de gestión, pues va a ser mucho más fácil identificar la meta que tú le puedas poner a tus acuerdos voluntarios. En general, no creo que se genere una ley que diga debes implementar sistemas de gestión, sino más bien mecanismos que aporten, que apoyen a que se implementen los sistemas de gestión. El sistema de gestión es un medio, no lo vean como un fin, sino véanlo como un medio para aprovechar más la energía, para aprovechar, hacer más eficientes sus procesos. Como obligatoria, pues no como medio para mitigar, para identificar acciones de mitigación, por ejemplo. Hay un montón, o sea, el sistema de gestión es una herramienta, no es otra cosa, ¿vale? Nos pregunta Jesús Hernández, ¿cuáles son las principales diferencias entre la ISO 50001 y la ANSI MS 50021? La 50021 es para el Superior Energy Performance específicamente y me pide requisitos adicionales que 50001 no tiene. En términos generales, bueno, hay ciertos registros, como por ejemplo la cuantificación del desempeño, o sea, como tal, la verificación de ese desempeño debe ser muy puntual. Entonces, eso es para entrarle, o sea, si tú cumples con la 50021, te van a dar tu certificación CEP, ¿no? Tu certificación del Superior Energy Performance en alguno de sus niveles. Entonces, las diferencias, igual, mándame un correito, lo analizo, tengo las dos normas y te podemos hacer un benchmark, una comparación, que no son muchas, o sea, sí son requisitos bien específicos que te pide el CEP, y sobre todo son documentales para que muestres, o sea, van de lleno a que tú muestres la mejora de tu desempeño energético. Luis Girón nos dice, ¿el Comité del Sistema de Gestión de Energía sí debe tener la mayoría de las competencias? ¿Cuáles? Bueno, el Comité de Gestión de la Energía, pues es el que rige todas las actividades. Entonces, pues yo comenzaría con la tablita que mostrábamos por acá, acerca de conocimientos. Esos son los básicos, obviamente. Y eso lo tomamos también de otra norma, familia de 50,000, que es 50,003, que se conozca estos principios, la terminología, los principios básicos de energía. ¿Por qué? Porque ellos son los que dirigen estos proyectos de optimización. Entonces, son prácticamente los que están involucrados en toda la gestión de la energía. Entonces, a lo mejor no es un especialista en el comité, no los vas a volver a todos especialistas en motores, o los vas a volver especialistas en recuperadores de calor, sino los vas a volver especialistas en analizar esos proyectos, en evaluar esto, y apoyándonos, obviamente, los principios básicos, por ejemplo, de energía, para que entiendan cuál es el funcionamiento de un recuperador de calor, cuál es la ley que lo rige, y entonces, para que cuando te vayan y te vendan, no, es que mira, vas a recuperar el 200% de tu calor, a ver, no, espérame, ¿no? Es prácticamente imposible. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Fortalecer darle esa formación de esos principios básicos al equipo para que entiendan, ¿no? Básicamente es para que no nos vean la cara. Antonio Izaguirre dice, ¿la política del sistema de gestión de la energía se puede incorporar a la política ya existente de la compañía en el tema de calidad o es mejor redactarla y publicarla por separado? Como mejor les convenga. Es decir, sí es posible, la respuesta es sí es posible integrarla. Sí es recomendable, porque así nada más comunicas una sola política, una política integral, pero muchas veces bueno, no sé, son cuestiones internas de cada organización y pues cada quien conocerá a los participantes de su organización, entonces cómo mejor entiendan, es más bien cómo han entendido, ¿no? Esa política integral, si entienden que
interviene la parte ambiental, la parte social, la parte calidad, la parte energía, pues qué bien. Si les cuesta trabajo, bueno, entonces vamos a separarlas, no hay problema. Pero sí se pueden integrar y es una muy buena práctica. Ok, entonces, pues nada más agradecer su presencia. Los esperamos para el día jueves 31 de agosto, será el siguiente webinar, donde tomaremos la parte de controles operacionales, medidas de bajo costo o nulo costo, de cómo generar estos buenos controles operacionales. Okay, a nombre de la comisión, pues les agradezco su presencia y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.